días. En este caso aquí tenemos nuestro proyecto de control. Como se puede observar, nuestro proyecto viene siendo una estufa eléctrica, el cual su principal objetivo es mantener a una cierta temperatura cualquier líquido o alimento. Mi compañero Martín les va a explicar cuáles son las partes de nuestro sistema. Bueno, yo les voy a explicar lo que son las partes del circuito. Primero que nada, el circuito está conformado por lo que es nuestro punto de suma. A este punto de suma entra lo que es la referencia. La referencia la podemos ver acá, que tiene un valor de 2.6 volts. Al punto de suma también entra lo que es el voltaje, el puente Winston y el amplificador de instrumentación. Estos tienen como función hacer que el sensor sea más sensible. El sensor que se puede ver ahí. Y de ahí, del amplificador de instrumentación, pasa a lo que es nuestro compensador. Todo esto es nuestro compensador. Después pasamos del compensador, pasa a lo que es el integrador, y del integrador pasa al generador de PWM, y de nuestro generador de PWM pasa a lo que es la etapa de potencia, en donde está pues lo que es el octoacoplador, el MOC y los 3 triacs. Y pues eso sería todo el circuito. Bien, mis compañeros ya explicaron pues, básicamente en qué consiste nuestro sistema, que básicamente viene siendo un conservador de temperatura. En este caso tenemos, como habíamos dicho, nuestro actuador. Nuestro actuador, que en este caso es una estufa eléctrica de 110 volts. Tenemos una pequeña olla donde dentro hay agua. Tenemos lo que es el sensor y tenemos aquí un pequeño termopar que va conectado a lo que es un multímetro. Esto es simplemente para tener una referencia de si realmente nuestro sistema está llegando a la temperatura deseada. La temperatura deseada, como puedes observar, es de 65 grados, como puedes observar aquí. Esa es nuestra temperatura deseada para nuestro proyecto, o que deseamos que nuestro proyecto llegue. Nuestros compañeros, como ya les había explicado, les explicaron cada una de las partes que conforman nuestro sistema. Yo voy a explicarle primeramente más a fondo en qué consiste lo que es la etapa de potencia de nuestro sistema. Como es nuestro sistema, básicamente, o nuestra planta, nuestro actuador viene siendo un actuador de CA, o sea, no podemos controlarlo directamente con sistemas de CD. O sea, para eso nosotros tenemos que adecuar una etapa de potencia la cual fuera capaz de controlar, en este caso, un actuador de CA. Para este caso, lo que nosotros hicimos fue armar, como puedes observar aquí, que viene siendo el transformador y lo que es la protoboard que tenemos aquí y la segunda protoboard que tenemos aquí. Este sistema es un generador de PWM. Lo que va a hacer ese sistema generador de PWM es básicamente pues controlar qué tanta temperatura va a generar, o sea, qué tanto va a trabajar nuestro sistema o nuestro actuador. Este transformador que tenemos aquí a la izquierda, lo que permite hacer es que este PWM lo que hace es enfasarlo, o sea, con la fase de 60 Hz que tiene lo que es la señal o la corriente de CA o los voltajes de CA. Este voltaje de transformador entra a un puente de diodos que lo que hace es convertir de CA a CD. Posteriormente pasa a lo que es un comparador. Este comparador, o en este caso más que nada, o sea, más que un comparador, viene siendo un detector de cruces por cero. Ese detector de cruces por cero pasa a lo que es un integrador. Ese integrador genera lo que son los dientes de sierra, que en este caso ese que tenemos aquí, donde está el pequeño compensador. Y posteriormente pasa a lo que es un comparador, que en este caso ese comparador es el encargado de básicamente hacer más grande o más chico lo que es el ancho de pulso. Pero hay un punto muy importante aquí: no pasamos directamente de nuestro integrador a lo que es el comparador, sino que agregamos lo que fue un punto de suma. Este punto de suma, lo que nosotros hicimos fue agregar una referencia o un voltaje. ¿Por qué hicimos esto? Más que nada esto lo hicimos ya que cuando recién armamos nuestro proyecto, nuestro sistema funcionaba, o nuestro sistema variaba el PWM con voltajes negativos. Entonces, para evitar esto, lo que hicimos fue meterle un restador, o básicamente un restador, y metimos una referencia y el voltaje que venía del compensador, para poder así mandar ese voltaje a lo que es el comparador final, el PWM,
y pues ya va a llegar lo que es el ancho de pulso. Ya de la salida del generador de PWM pasaba a lo que es un diodo. Este diodo que tenemos aquí es un diodo de rápida conmutación. Lo que nosotros hicimos fue agregar este diodo para que nuestro MOC, en este caso recordemos que un MOC, también es importante mencionar que utilizamos un MOC 3011. Estos MOCs o octoacopladores cuentan con un LED adentro. Entonces agregamos un diodo de rápida conmutación, más que nada para que el LED que estaba adentro no se queme con los semiciclos negativos que genera el PWM. Del MOC, pasa a lo que es el TRIAC, y ese TRIAC, como podemos observar, pasa a 3 TRIACs que están conectados en paralelo. ¿Por qué conectamos 3 TRIACs conectados en paralelo? Más que nada para repartir la corriente, porque como nuestro actuador maneja o consume 6 amperes, si utilizábamos solamente uno, el TRIAC se calentaba muchísimo, hasta el grado de casi derretir lo que era la protoboard. Entonces nosotros conectamos 3 TRIACs en paralelo para dividir lo que es la corriente. Y ya pues básicamente esto básicamente viene siendo lo que es la etapa de potencia, y de la etapa de potencia pues va conectada directamente a lo que es nuestro actuador. Bien, una vez presentado qué función tiene nuestra etapa de potencia, mi compañero César Alejandro va a pasar a explicar lo que es el compensador, lo que es el integrador, y pues básicamente con eso vamos a terminar. Bueno, para continuar con lo que es el funcionamiento de las partes de nuestro circuito, la gran parte encargada de controlar a lo que es nuestro circuito es el compensador. Pero primeramente, antes de pasar a lo que es nuestro compensador, tenemos que entender de dónde viene el voltaje que recibimos a través de nuestro sensor, que es el PT100. Primeramente, para poder obtener ese voltaje utilizamos lo que es un puente de Winston. En el puente de Winston vamos a obtener dos voltajes. Uno que es entre una resistencia de 100 y una de 110, y otra que es entre una resistencia de 100 y nuestro sensor, en este caso, que es este circuito que podemos ver aquí. Ese circuito lo que va a hacer va a generar dos voltajes. Esos dos voltajes entran en lo que es un amplificador de instrumentación con una ganancia de 9. Eso finalmente nos va a dar un voltaje que va a ser un voltaje representativo de lo que está dando nuestro sensor. Ya con ese voltaje podemos trabajar con lo que es dentro de nuestro compensador. Primeramente, en nuestro compensador vamos a tener lo que es un punto de suma. Como ya lo explicó anteriormente mi compañero, en un punto de suma vamos a tener primero lo que es una referencia. En este caso, para nosotros nuestra referencia que marcamos es 2.6 volts, como se puede ver en el multímetro. Este voltaje nos indica que la temperatura deseada que estamos esperando, que es de 65 grados. Entonces, en el punto de suma entra ese voltaje de 2.6 y el voltaje que viene de nuestro sensor. Posteriormente entra nuestro compensador, que es esta parte de aquí, donde están los 4 capacitores y estas pares de resistencias. Nuestro compensador es un compensador de adelanto. Eso quiere decir que su función es de ser un poco más rápido. La razón de escoger este tipo de compensador se ve que nuestra planta es un poco lenta, entonces queremos evitar la respuesta, queremos ser un poco más eficaz la respuesta que esta puede tener. Obviamente, al terminar de nuestro compensador, esa señal todavía no la podemos trabajar o hacernos útil. Primeramente se le pone un inversor para invertir la señal, para trabajar con voltaje positivo. Posteriormente, el voltaje que emitía era muy grande, y ese voltaje que nos sale del compensador tiene que ser adecuado con lo que tenemos en nuestros dientes de sierra. Entonces se decidió atenuar ese voltaje utilizando dos amplificadores inversores, uno con una ganancia de -1 y el otro con una ganancia que fuera capaz de bajar el voltaje hasta 1.7 volts. Sale desde este punto. Aquí ya este amplificador profesional contiene lo que es el atenuador. Posteriormente, después del atenuador, vamos a ir a lo que es nuestro integrador. Cuando se diseñó lo que es este compensador para este proyecto, tenemos que encontrar colocar un integrador para que nuestro error en estado estable sea 0. Entonces, al considerar ese integrador dentro del proyecto, nosotros también tenemos que considerar ese integrador en lo que es nuestra planta. Entonces, por eso se hizo la colocación de este integrador. Incluso también puede llegar a corregir un poco el error del sistema. Eso también dependiendo de las limitaciones que tiene nuestra planta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Dependiendo las limitaciones de nuestra planta, va a ser qué tan eficaz pueden ser ciertos componentes como el compensador o el integrador. Pues ya el voltaje que sale de este integrador entra al punto de suma que mencionó mi compañero Juan Antonio, que es el que entra al comparador y hace el PWM. En pocas palabras, para
un pequeño breve funcionamiento de nuestro circuito. Aquí en este osciloscopio podemos ver lo que es el voltaje que sale al final casi ya todo del integrador. Si se puede ver, está indicando el voltaje que está emitiendo en ese momento. Aparte, es el voltaje que sale del integrador, que está aproximadamente casi como 600 volts. Nomás está manteniéndolo así para que el actuador siga encendido. La otra señal es nuestro PWM. Para que esa señal empiece a disminuir, tenemos que bajar la temperatura del agua, porque en ese momento el agua se encuentra en la temperatura que nosotros deseamos, que es 65 grados. Pero supongamos que quitamos el sensor, vamos a dar cuenta que el ancho de pulso empieza a aumentar. Eso está indicando, el compresor está indicando al sistema, en este caso el PWM, que permita al actuador funcionar a su máximo esplendor. Ahorita voy a volver a colocar el sensor y se va a ver que va a empezar a regresar. El PWM se va a empezar otra vez a hacer más corto porque nuestro sistema no ocupa estarse calentando porque ya está en la temperatura que nosotros deseamos. Esto sería todo por nuestro proyecto, todas las partes explicadas y su funcionamiento correcto. Gracias por su atención.